Bueno, básicamente fue dar a conocer los primeros resultados de un experimento que se inició allá a principios de 2020, más o menos tiene la duración de la pandemia. Básicamente ese experimento lo que hace es tratar de comparar dos sistemas. Uno que se llama de intensificación sustentable, que básicamente trata de maximizar la producción haciendo uso de criterios de sostenibilidad ambiental. ¿Qué quiero decir con eso? Trata de minimizar el uso de fitosanitarios y de usar aquellos que tienen menor impacto ambiental, pero sigue usando fitosanitarios para maximizar la producción. Ese sistema de manejo se comparó y se sigue comparando con un sistema de transición ecológica en el cual lo que se busca ahí sí es minimizar el uso de fitosanitarios, tanto sea para el control de malezas, enfermedades o insectos. Y todo esto se hace en el marco de una secuencia de cultivos agrícolas. Esto es un ensayo de larga duración que recién arrancó en el 2020, pero se prevé que dure varios años para ver cómo evoluciona el sistema, cómo evolucionan las comunidades de maleza, cómo evoluciona la productividad de los cultivos, el uso de los recursos y distintas variables que tienen que ver con el impacto ambiental también, ¿no? Leonardo, y en este sentido, ¿sobre qué cultivos, digamos, estuvieron trabajando? Básicamente, la secuencia agrícola consta de 2 años. Uno de los años se hace un cultivo de trigo seguido de una soja de segunda, y al año siguiente se realiza un cultivo de servicio o de cobertura, constituido por distintas especies, tanto leguminosas como gramíneas y brasicáceas, y una vez suprimido ese cultivo de cobertura se siembra un maíz tardío. Esa es toda la secuencia. De todas formas, para ir acumulando mayor información año a año y no tener un efecto ambiental muy marcado, por ejemplo, si un año es seco y otro es muy llovedor, todos los años están presentes todos los cultivos. O sea que en la jornada, la gente que concurrió pudo ver tanto soja de segunda como maíz tardío, que es lo que está en este momento en el campo, y manejado de dos formas, con el manejo de intensificación sustentable y el otro manejo de transición ecológica. En realidad se realizaron distintas paradas en las cuales el público pudo ir intercambiando información con distintos profesionales, tanto del INTA como de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y las paradas consistieron básicamente en una que analizó básicamente el uso de recursos y la productividad de los sistemas, los rendimientos, esa estuvo a cargo mío. Después hubo otra que analizó qué efectos tenían estos manejos en la biota del suelo, tanto insectos y otros organismos del suelo, así como también sobre algas fijadoras de nitrógeno, viven libremente en el suelo y que pueden sufrir distintos impactos por el uso de fitosanitarios. Otra de las paradas trató sobre las malezas, cómo evolucionan las comunidades de maleza por los distintos manejos, y en otra parada se analizó el efecto de los distintos manejos sobre las enfermedades de los cultivos. Y por último, se explicó un poco acerca de algunas herramientas que se utilizan en este sistema de transición ecológica para el control mecánico de las malezas, y se hizo una dinámica para que la gente pueda ver cómo trabajan esas herramientas. Básicamente lo que se mostró en forma dinámica fue el uso de una reja plana, que es un implemento que produce un corte paralelo a la superficie del suelo, cortando las raíces de la maleza, permitiendo después realizar un cultivo sobre ese campo ya libre de maleza, pero sin aplicación de fitosanitarios, ¿no es cierto? Bien, ¿y la aplicación de fitosanitarios se reemplazó por algún producto natural sin químicos? Lo único que hasta el momento se ha aplicado es un curasemilla biológico a base de tricoderma, que es un hongo biocontrolador, o sea, es un hongo que controla ciertas enfermedades que pueden ocurrir en las etapas iniciales de los cultivos, sobre todo, pero es un producto biológico. También estaba previsto, si hacía falta, pero por suerte no hizo falta en estos 2 años, en caso de que hubiera un ataque de oruga en la soja o en el maíz, en esos sistemas de transición, hacer una aplicación de un insecticida biológico también, pero no hizo falta hasta el momento hacer aplicaciones. Y en cuanto a las malezas, ¿cuál fue el comportamiento? Y en cuanto a las malezas, parece ser el escollo más importante de estos sistemas. Se observa
Ahí justamente una becaria de INTA CONICET que inició su tesis doctoral el año pasado, que se llama Nerea Sangoy, mostró resultados de cómo las comunidades de maleza tienden a ser más diversas, a tener mayor abundancia en los sistemas en transición ecológica. O sea que justamente hay que seguir trabajando para tratar de mantener la productividad de los sistemas, superando los escollos o el problema que están representando las malezas, ¿no es cierto?, en estos sistemas. Bien, y en cuanto a rinde, Leonardo, ¿qué resultados tuvieron? Básicamente, lo que se ha visto al principio no se encontraron diferencias, por ejemplo en el cultivo de trigo, no se encontraron diferencias entre los dos sistemas cuando arrancó el ensayo, tampoco en la productividad de biomasa aérea que se evaluó en los cultivos de cobertura, pero ya después, tanto en el trigo como en el maíz, se vieron menores rendimientos y menor eficiencia de uso de recursos como agua o radiación en el sistema de transición ecológica. De todas formas, estos sistemas están, y el ensayo en sí mismo está en plena evolución, no está estabilizado, entonces esto puede llegar a revertirse en un futuro. Pero concretamente, en los cultivos del verano pasado se observó una disminución, en el caso de soja de alrededor del 40% y en el caso del maíz de un 20%. Todavía los de este año, en trigo, que el primer año no se había observado reducción de rendimiento, se observó también una reducción de rendimiento en el trigo de la campaña presente, y los cultivos de verano todavía no han sido cosechados. Así que hay que esperar ahora, en los próximos días ya vamos a empezar a tener datos de la soja de esta campaña y un poco más adelante del maíz tardío, ¿no es cierto? Leonardo, si bien, bueno, como bien lo explicaste, es un ensayo, están trabajando en ello, pero ya es posible pensar en esta transición ecológica, pero ya a gran escala. Todavía es un poco prematuro quizás. Sí hay una demanda de la sociedad muy marcada por sistemas que tengan menor impacto sobre el ambiente. Hay distintos tipos de conflicto entre las actividades urbanas y rurales, alrededor de las escuelas rurales, también en distintos estamentos de la sociedad. Pero la verdad es que a partir de estos resultados al menos todavía no estamos en condiciones para asegurarle al productor que no va a tener consecuencias negativas por encarar un manejo de transición ecológica. Por supuesto que estamos aprendiendo un montón y estamos tratando de mejorar distintos aspectos de estos sistemas para tratar de que sea más sencilla esa transición por parte del productor, desde el sistema actual, que a lo mejor hace un uso bastante marcado de los fitosanitarios, a uno, si bien no agroecológico 100%, pero sí que transite una parte de ese trayecto entre un sistema actual a un sistema ideal. Hoy por hoy lo que estamos viendo es que al menos en este primer periodo de la evolución hay determinados aspectos negativos que tienen que ver con las malezas y algunos insectos plagas y su impacto en los rendimientos de los cultivos. Justamente a partir de los errores que venimos cometiendo o de los procesos en los cuales vemos que están limitando, tratamos de encontrar soluciones y de esa forma que la reducción de los rendimientos de los cultivos sea cada vez menor. Pero bueno, todavía no hemos llegado a poder tener un protocolo o una serie de conocimientos suficientes como para extenderlo en forma masiva a grandes superficies.